Le explotó algo, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Explotó una neurona pensante. Buen día, Doc. Buen día. Buen día. Buenos días. Bueno. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes ya no saben. Se acerca el 2 de septiembre. No, mentalmente todavía no, pero digamos que no falta demasiado. Se nos acaba agosto, eso sí. A ver, estoy mirando si queda algún tema todavía por dar. Bueno, casi no queda nada. Hoy vamos a osteoarticular. El lunes le vamos a dar todavía leptospirosis. Así repasamos todo ese tema de que nos quedó medio colgado cuando hablamos de virosis hemorrágicas y demás. Después voy a hablar todavía de EPOC. Es un tema neumonológico que también siempre me piden que dé. Y por ahí me queda todavía, podemos hablar de endocarditis. Y después, bueno, después veremos. Doc, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Si puede ser, si hay una posibilidad de volver a repasar un poco ITU. Me quedo, porque ayer vimos en terapéutica y como que se me mezclaron las drogas de nuevo. Cuando es una ITU no complicada, cuando es baja, el tratamiento de primera línea es la nitrofurantoína. Ahora están dando mucho nitrofurantoína, sí. Es como primera línea. Y no es de primera línea, ha sido siempre de segunda, pero como ya empezó a haber cierta resistencia, en realidad de primera línea sería trimetoprima sulfa. Claro, porque ayer dijeron que eso se usaba cuando había recurrencia, Sí. o profilaxis, perdón. Ahí se usaba la... No, como profilaxis se usa nitrofurantoína más que trimetoprima sulfa. Ayer dijeron al revés. Bueno, está bien. No, está bien, son criterios, no sé quién lo habrá dicho, pero digamos, me voy a fijar, a ver. Espérenme un segundito. La ITU baja, la ITU alta y... Porque hay por ahí un consenso dando vueltas y yo no sé si lo tengo. A ver. Mire qué vamos a hacer. Decía que dijeron que en las mujeres que tienen recurrencias, como que saben ya cuando van a tener la cistitis. Es el tratamiento autotratamiento. Autoadministrado, exacto. De eso hablamos algo ayer también. Y que, bueno, el TMS se utilizaría en ese caso claro, por 3 días. Es fácil de usar. La nitrofurantoína en realidad la indican los médicos. Entonces, espérenme un segundito.
Se imagina que como todo consenso, todo esto es dinámico, ¿no? Pero en última instancia estamos hablando de cosas muy parecidas. Es decir, no estamos hablando de algo, digamos, fuera de lo habitual. Con lo cual, entre nitrofurantoína, nosotros estamos usando mucho nitrofurantoína, incluso en personas que ya han recibido muchas veces trimetoprima-sulfa, e incluso han recibido quinolonas, incluso como la norfloxa, ¿no? Entonces ahí está un poquito el tema. Pero se imagina que como todo consenso, siempre hay que adaptarlo a la persona. Y yo siempre digo, para que una mujer tenga recurrencias recidivas de infecciones de tracto urinario, lo recomendable es que haga la consulta, si es posmenopáusica, al ginecólogo, a ver si no hay un prolapso, si no hay obesidad, si no hay falta de estrógenos. Porque todo esto es lo que de alguna manera explica que tengamos a veces esas recurrencias, y que si no buscamos y tratamos la causa subyacente, en un consenso te van a decir nitrofurantoína y en el otro te van a decir trimetoprima-sulfa. Pero estamos discutiendo dos que son los dos efectivos. Lo ideal siempre es, por supuesto, en el caso no de cistitis, porque en la cistitis incluso los protocolos no se aconseja, aunque todo el mundo lo hace, el cultivo, y sí en pielonefritis. Entonces vos tenés que ver, bueno, en medicación autoadministrada en una mujer que ya empieza con sintomatología de cistitis, que ya conoce su cuerpo, y ella empieza con trimetoprima-sulfa. Es raro que empiece con nitrofurantoína. La nitrofurantoína la están indicando más los médicos por el grado que se está viendo de resistencia a trimetoprima-sulfa e incluso a las quinolonas. Las quinolonas también, en los últimos tiempos, especialmente en Estados Unidos, han aumentado mucho la resistencia. De ahí que también se las empiece a bajar un poco. Pero volvemos siempre a lo mismo. Lo que tenés que evitar es que aparezca el cuadro. Para que evitar eso, tenés que cambiar algo subyacente que favorece eso. Y no solamente el antibiótico. Es decir, este es un poquito el concepto. Ahí le mandé al grupo el último consenso, que fue de hace 3 años, que salió en la revista Medicina, que lo pueden repasar tranquilamente. Ahí está, consenso parte 1, parte 2, y es justamente un consenso argentino de intersociedades. Incluso lo voy a repasar, lo voy a mirar. A ver si hay algo que se nos puede escapar, ¿no? Ayer estábamos viendo en Vademecum justamente el mismo tema. Y lo que hicimos fue ver el consenso de la SADI respecto de ITU y demás. ¿De qué año? Sí, eso es lo que me preguntó recién Lisbeth, ¿eh? Ah, ok, yo entré recién, por eso. Sí, ya ya lo sé, por eso, sí, ya sé que entraste recién, pero por eso justamente surgió esa duda, entre la discusión entre trimetoprima-sulfa o nitrofurantoína con respecto al tratamiento inicial y al tratamiento autoadministrado de que hablamos ayer. El consenso de la SADI no sé de qué año es. 2018. El que vi ayer era 2018. Y este también, entonces debe ser, estamos hablando de lo mismo, porque este es un consenso intersociedades. A ver. Sí, acá está la SADI. Está la SADI, está la Sociedad de Urología, la Sociedad Argentina de Medicina, la de bacteriología, el mismo consenso entonces.
exactamente lo mismo. Sí, acá está todo. Sí, pero del consenso ese que nos mandó de intersociedades también lo utilizaron. Sí, pues está la SADIA incluida. Sí, algunas cosas de ahí. Sí, eso, a veces hay que tener cuidado, porque yo participé hace cosa de un año que me pidieron en la UAI participar del OSCE, ¿no? Del examen final de carrera, y recuerdo que en una de las estaciones en las que estuve yo con un paciente simulado, con una cistitis, con infección urinaria, es decir, el alumno tenía que, de alguna forma, bueno, hacer toda la relación médico-paciente, llegar al diagnóstico de cistitis y en el resultado, ¿no?, de la hoja de evaluación que nos dieron, hablaba de trimetoprima-sulfa, y la gran mayoría puso nitrofurantoína, que era más actual. Yo lo di como aceptado y correcto nitrofurantoína, aunque la hoja, bueno, obviamente, porque justo fue un tema mío. Entonces yo no podía poner como error el hecho de haberme puesto nitrofurantoína, que es lo que más actualmente se utiliza, porque se nota que ese consenso que se utilizó era seguramente algún consenso anterior. ¿Entienden esto? A veces lo dinámico que es, ¿no? Bueno, entonces, tomemos siempre, tratemos de tomar lo último dentro de lo que podamos, ¿eh? Porque por ahí ustedes, el final de carrera, dentro de 2 años, hay un nuevo consenso del 2022 y cambia algún concepto, pero digamos, estamos siempre hablando de los mismos antibióticos. Al revés, diría. Estamos hablando de antibióticos viejos, en la cual la nitrofurantoína, la furanantina, había sido prácticamente dejada de lado, porque había cosas mucho más, digamos, modernas en ese momento, como era la Cipro, como era la Norfloxa, y, por supuesto, previamente, trimetoprima sulfa. Y ahora volvemos a hablar de la nitrofurantoína, que era muy previa al advenimiento de las quinolonas, ¿no? Algo parecido pasó con la mantadina en su momento y la influenza A. Sí, no, bueno, Avantadina ahora no se usa nada, en realidad, porque como salió el oseltamivir, que es un inhibidor específico de la neuraminidasa, la amantadina actúa fundamentalmente a nivel de inhibir la entrada del virus a nivel justamente de la célula epitelial respiratoria. Por eso prácticamente, si bien tenía posibilidad de ser administrada de forma oral, se dejó totalmente de lado y prácticamente no se utiliza. Lo que se utiliza es el oseltamivir en su forma, digamos, oral, y el zanamivir en su forma aerosolizada. ¿En spray nasal? Sí, en forma aerosolizada. Sí. Como aerosol, es un tipo turbo Haller, que viene con un polvito. Es medio engorroso, por eso es mucho más práctico el Tamiflu, ¿no?, que es el oseltamivir, 75 miligramos cada 12 durante 5 días.
Así que bueno, volvamos a lo nuestro. Y lo nuestro es hablar un poco de infecciones osteoarticulares. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas bien. Pequeño detalle que no siempre es fácil. Segundo, considerar que tenemos una cantidad de infecciones osteoarticulares que dependen mucho de la localización. Por lo tanto, hablamos de miositis, de tendinitis, de bursitis, de condritis y también de artritis, osteomielitis e infecciones asociadas a implantes. Estas tres últimas son las que realmente nos van más que nada a importar, ya que estamos hablando de manejos a veces dificultosos y gravedad relacionada con el tipo de tejido, el segmento que compromete, las secuelas que provoca, y desde ya pensar que en los antibióticos que vamos a indicar no son antibióticos que tengan exactamente la concentración adecuada en el lugar en el cual yo quiero que actúen. Razón por la cual todo esto hay que tomarlo como un conjunto. Es decir, yo no puedo diferenciar con un antibiótico que actúe con buena concentración en tendón, otro que actúe en buena concentración en sinovial, otro que lo haga a nivel muscular, sino que todo esto, por supuesto, se toma en su conjunto. En ese contexto tenemos que tener un alto índice de sospecha clínica, un diagnóstico que sea invasivo y tratamientos que sean en general y que son en realidad siempre bastante prolongados. Artritis infecciosa sabemos que es una urgencia, porque la evolución habitualmente es aguda, habitualmente es monoarticular, compromete en general a las grandes articulaciones y puede haber factores predisponentes, como enfermedad articular previa, cirugías, traumatismos, otros focos infecciosos, adicciones, diabetes, etc. La característica es que tiende a destruir el cartílago articular, deja secuelas funcionales, puede asociarse a osteomielitis en un porcentaje de casos, y esa mortalidad puede ser monoarticular y también en la poliarticular mucho más significativa. La idea es que siempre uno tenga un alto índice de sospecha de este tipo de afección. Por supuesto, individuo joven con dolor agudo, impotencia funcional. La ecografía es de ayuda más allá de la semiología para de alguna manera regionalizar y localizar el foco supurativo y por supuesto la punción articular para la extracción del material purulento correspondiente. En ese contexto, lo habitual es encontrarlos con dolor, con edema, con antecedentes de edema articular, habitualmente de 1 a 2 semanas de evolución, donde hay fiebre en el momento del examen, y donde también hay antecedentes de fiebre, de febrícula, sudoración, escalofríos, es decir, un verdadero síndrome febril, que es justamente lo que le da la sensibilidad y la especificidad a esta sintomatología. Es decir, el dolor, el edema, la fiebre, los escalofríos y los sudores. Por supuesto que los mecanismos involucrados dependen muchas veces del mecanismo justamente fisiopatogénico que originó la infección, y uno divide también a estas artritis en gonocócicas y no gonocócicas. Hemos tenido muchos casos de artritis gonocócicas como presentación aguda de este tipo de cuadro. Lo no gonocócico en general tiene su llegada por vía hematógena, por contigüidad, por invasión directa, posquirúrgica, artroscópica, inyecciones intraarticulares, postraumatismo penetrantes, y sabemos que también puede haber algún tipo de artralgia o artritis reactiva, ejemplo, el síndrome de Reiter, que ya estuvimos mencionando cuando hablamos de TS y también cuando hablamos de diarreas. Cuando uno piensa en el microorganismo de las artritis infecciosas agudas,
lógicamente en el primer agente que debe pensar en el Staphylococcus aureus. En ese contexto va a generar una respuesta de tipo inflamatoria con llegada de reactantes de fase aguda, de interleuquina, de factores de necrosis tumoral, de macrófagos, de polimorfonucleares, todo lo cual hace justamente el componente supurativo purulento que estas colecciones, por lo tanto, van a tener. Ahora, en el paciente que tiene artropatías previas, el compromiso muchas veces es periarticular, no siempre el diagnóstico es temprano, por lo tanto la evolución suele ser bastante más tórpida, puede haber mayor morbimortalidad y en algunos casos, lamentablemente, la morbimortalidad justamente asociada, especialmente cuando hablamos del Staphylococcus aureus, puede llegar a ser bastante significativa. La ecografía y las imágenes, y particularmente la resonancia magnética, es la que de alguna forma nos permite observar claramente dónde está la localización del proceso. La reconstitución tridimensional de las imágenes hoy en día son realmente espectaculares en cuanto a la posibilidad de observar claramente dónde está la situación. Ahora, siempre pensemos que si no guiamos a una aguja en cuanto a extraer esa colección purulenta, el organismo, por una tendencia natural que es la evacuación del material purulento, va a tender a la fistulización. Y eso, por supuesto, puede ser origen de un cuadro bacteriémico mucho más severo. Recordemos siempre que el estafilococo es altamente bacteriémico, y también hacia el avelamiento hacia el exterior. La sospecha tiene que ser clínica, a partir de la consulta del paciente, la impotencia funcional, el síndrome febril acompañante, y en el laboratorio nos puede dar cierta ayuda, siempre y cuando esos parámetros del laboratorio estén alterados, porque en un paciente inmunocomprometido no siempre vamos a tener alteración de esos parámetros. Y al estar alterados también nos sirven para el monitoreo consiguiente. En ese contexto tendremos la eritrosedimentación, la leucocitosis con neutrofilia, la proteína C reactiva, a veces la procalcitonina, que también se ha tratado de buscar como un elemento biológico marcador. Pero claro, si yo tengo una eritrosedimentación de 80 y el paciente está evolucionando bien y esa eritrosedimentación empieza a descender, lógicamente, igual que una leucocitosis que empieza a normalizar su recuento de blancos, son indicadores objetivos bioquímicos que me permiten, por lo tanto, conjuntamente con esa clínica, dar de alguna manera tranquilidad al paciente de una buena evolución. Por lo tanto, es imperioso realizar la punción articular, hacer el recuento de leucocitos, el GRAM, siempre y cuando el paciente no haya sido tratado con antibióticos previamente, ya nos puede dar la idea del agente involucrado. En la mayoría de los casos estamos hablando de cocos gram positivos, y cuando hablamos de cocos gram positivos estamos hablando de Staphylococcus aureus. Cristales, el cultivo de ese líquido también positivo, y los hemocultivos habitualmente serán positivos en función también de la positividad de un líquido sinovial. Los hemocultivos sabemos que en general las bacteremias son intermitentes, no siempre son continuas, por lo tanto recuperar de un hemocultivo al agente causal tiene porcentajes relativamente bajos. Ahora, más allá de lo que implica pensar en una artritis infecciosa aguda, también pensemos que puede haber otros agentes causales de este tipo de compromiso articular, como puede ser lo micobacteriano, dijimos previamente también lo gonocócico, la gota y la pseudogota. No va a ser la primera vez que a un paciente se lo trate con antibióticos pensando en una artritis del dedo gordo, y no es más que un ataque gotoso agudo. Artritis reactivas, colagenopatías, la artritis de Lyme, algún carcinoma metastásico, algún componente de sinovitis transitoria de la cadera. Esto lo vemos más que nada en pediatría. Bruscamente el chiquito empieza con renguera,
No siempre esto acompañado de cuadro febril, al contrario, no lo tiene, pero siempre asusta un poco cuando empieza a haber alguna dificultad en la marcha por el dolor que justamente esa sinovitis transitoria puede generar, sin dejar de olvidar que también la osteonecrosis de la cabeza femoral, el síndrome de Lech-Calvé-Perthes, tiene que ser considerado. Y a nivel de la rodilla, el Osgood-Schlatter. Son procesos que habitualmente se ven en pediatría y son osteonecrosis idiopáticas que, por supuesto, son de manejo traumatológico. Además, componentes de osteoartritis deben también ser considerados dentro de los diagnósticos diferenciales correspondientes. Cuando uno piensa en imágenes, debe pensar, por supuesto, en la necesidad de indicar una resonancia magnética, en las formas subagudas asociadas justamente a esa artritis y que se producen a partir de pulsiones articulares. Eso también es importante tenerlo en cuenta. No va a ser la primera vez que a partir de una infiltración se genere, obviamente, alguna complicación infecciosa. Tenerla en cuenta en ciertas localizaciones y para evaluar también la extensión que ese compromiso, a veces incluido el óseo, puede llegar a tener. Todo lo cual hace a que esta urgencia infectológica termine con la pérdida de la función de la articulación. Por ende, el tratamiento será combinado con drenaje quirúrgico, con kinesioterapia y con antibioticoterapia. Todo esto entonces debe ser hecho y de alguna manera planificado en forma conjunta. A partir de la limpieza quirúrgica, a través justamente de métodos como la artroscopía, artrotomía, punciones reiteradas, se indicará el tratamiento antibiótico, habitualmente el mismo será intravenoso y dependerá esto del mecanismo del huésped del GRAM y el tiempo estimado de tratamiento implica en general unas 6 semanas en promedio. Se podrá complementar esto y será, por supuesto, siempre de signo de interrogación, el uso concomitante de corticoides, de bifosfonatos, de factor antinecrosis tumorales, citoquinas, etc. Lo importante es que hay que tratar de lograr una movilización precoz de la articulación, tanto pasiva como perdón, que me quiero hacer pregunta. Una consulta de una ex alumna. Y la movilización tiene que ser tanto precoz como pasiva, y eventualmente lo más rápidamente posible activa. Después vamos a hablar del tema antibióticos. Ahora, osteomielitis, por supuesto, hay que tener en cuenta que la composición ósea es diferente a otros tejidos, donde hay una fracción orgánica, colágeno, células óseas, hay una fracción inorgánica. Todo esto hace que la composición del hueso sea, por supuesto, bastante diferente a la de los otros tejidos. Y acá también vamos a tener un mediador bacteriano que va a influir justamente en todo ese proceso de reabsorción y de formación ósea, es decir, en todo ese equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos, todo lo cual lleva en muchas ocasiones a que con factores locales presentes, como puede ser un cuerpo extraño, necrosis ósea, una elevada contaminación, particularmente si esto parte de lesiones traumáticas,
más aún en un paciente que tenga algún factor inmunológico en juego, como puede ser una enfermedad vascular periférica, diabetes, obesidad. Todo esto determina que en este tipo de procesos, muchas veces el ritmo metabólico de crecimiento bacteriano se empieza a enlentecer. Muchos estafilococos y otros agentes, y esto también muy asociado a lo que puede ser un cuerpo extraño como una prótesis, se cubren de los fangos o del slime o de la biopelícula, en cuyo interior estas bacterias se encuentran en estados estacionarios, razón por la cual no siempre, primero, tenemos adecuada llegada del antibiótico al lugar donde yo quiero que actúe, y si yo indico beta-lactámicos que actúan sobre la síntesis de la pared, al estar estacionaria en su replicación la bacteria, lógicamente van a tener muy poca efectividad. Todo esto hace entonces que en este tipo de procesos la tendencia a la cronicidad, a los secuestros, lleven a la presencia de las osteomielitis crónicas con una importante, con el tiempo, destrucción ósea. A partir de incisiones de cardiocirugía, esto también es dable encontrar a nivel external, lo mismo pasa a nivel vertebral. Ahora, un capítulo particular se lo lleva todo lo relacionado con lo que hacen a los implantes osteoarticulares, ya que sabemos que la cantidad de millones de estos procedimientos que se hacen anualmente y particularmente en países centrales es muy, muy elevado. Todo lo cual, hoy en día, en muchos países, ya el reemplazo de cadera viene después del reemplazo de rodilla. Es decir, todavía en nuestro medio, cadera muchísima, pero en muchos otros países los reemplazos de rodilla empezaron a ser más numerosos en cuanto a procedimientos que los de cadera, que siguen siendo de alguna manera los primarios en nuestro medio. Más allá de esto, todo lo que hace a implantes, y tiene que ver justamente por esa posibilidad, ¿no?, de las biopelículas, que es todo un tema en cuanto a las complicaciones que estos procedimientos pueden llegar a generar, desde lo ortopédico que estamos considerando, lo neuroquirúrgico con las derivaciones ventrículo-peritoneales y fundamentalmente cirugías plásticas y específicamente con lo cardiovascular. El tema que estos implantes justamente están poco vascularizados, tienen un inóculo bacteriano muy, muy bajo y forman biopelículas, lo cual genera una respuesta inmune defectuosa, las bacterias que se encuentran en fase estacionaria, con variaciones fenotípicas, todo lo cual determina la posibilidad de la inestabilidad del segmento afectado. Cuando hablamos de este tipo de procesos osteomielíticos, también hablamos de procesos agudos, cuando en general tienen un tiempo de presentación menor a 7-10 días promedio, todavía sin evidencia de destrucción ósea, y esto es lo que más particularmente y frecuentemente se observa en niños. En los estadios crónicos, ya de más de 10-14 días de evolución, ya podemos encontrar algún tipo de evidencia de necrosis ósea, es decir, de secuestros. Entonces, uno de los síntomas justamente que se presentan es la escasez de los mismos. Puede haber un dolor muy digital, el one finger pain, puede haber una fístula, puede haber edema, todo lo cual lleva a las reiteradas consultas de los pacientes con múltiples facultativos para tratar de solucionar este tipo de procesos, los cuales en general no son tan fáciles de solucionar, porque cuando hablamos de osteomielitis crónicas, estamos hablando de procesos que tienen muy poca tendencia a la curación. Sí, pueden ser controlados, pero no siempre el concepto de curación, como es el que podemos conocer en medicina, puede llegar a ser posible de lograr en este tipo de compromisos. ¿Por qué sucede esto? Por supuesto, porque no hay estudios multicéntricos, porque cada centro de alguna manera tampoco va a comunicar
en números reales si tiene dificultades con un número importante de casos que se le pueden llegar a presentar, y además porque requieren habitualmente de seguimientos que son muy, muy prolongados en lo que significa a veces el seguimiento, razón por la cual estos pacientes empiezan a consultar a un lado, al otro, y no siempre se les da la misma información. Si pensamos en todo lo que es la microbiología, por lejos son los cocos gram positivos, y entre los cocos gram positivos, particularmente los estafilococos, aunque en un menor porcentaje también podemos encontrarnos con algún enterococo o algún estreptococo. Ahora, ¿qué sirve y qué no sirve? Sabemos que, además de la sospecha clínica, el laboratorio, si tiene los parámetros alterados, pueden llegar a ser de utilidad, especialmente la eritrosedimentación, la proteína C reactiva cuantitativa, la leucocitosis, y después viene todo lo relacionado con las imágenes, los aspectos microbiológicos y la anatomía patológica. La oferta imagenológica también es muy amplia, va desde una radiografía simple hasta ecografía, tomografía, resonancia y estudios funcionales, como son los estudios radioisotópicos. Esto depende muchas veces del tipo de infección osteoarticular, de la localización y de la presencia o no de implantes. Lo que uno tiene que tener en cuenta que la radiografía simple en un proceso agudo no siempre nos va a manifestar algún tipo de compromiso. La aparición de destrucción ósea lleva bastante tiempo hasta que la misma sea apreciada en una placa simple. Los estudios radioisotópicos nos van a señalar zonas de hipercaptación, zonas frías, y por supuesto, todo esto nos va a dar distintos grados de sensibilidad y especificidad de acuerdo a la afectación previa de ese hueso, y también va a aumentar esta sensibilidad y especificidad cuando se combinan distintos métodos. Lógicamente, la ecografía va a ser de utilidad para identificar colecciones, como son infecciones tempranas y trayectos fistulosos, y la radiografía simple, en general, recién después de meses, puede mostrar algún tipo de lesión. Esto es importante tenerlo bien en cuenta. Los estudios fistulográficos también pueden llegar a ser de alguna manera orientadoras en cuanto al trayecto fistuloso de ese proceso, y la tomografía y la resonancia puede mostrar a veces, en el caso de las prótesis, algunos artefactos. Por eso depende del material que se utiliza, no solamente la tomografía, sino también eventualmente la resonancia, pueden ser alternativas. Yo siempre recomiendo en este contexto, cuando la oferta es tan amplia, hacer la interconsulta con el traumatólogo y también y fundamentalmente con el especialista en imágenes, para que la primer indicación, que es el estudio inicial que le vamos a hacer al paciente, habitualmente va a ser autorizado por la auditoría del sistema médico. Si ya al poco tiempo empezamos a pedir otras cosas, no siempre la autorización, por haber sido autorizado un procedimiento previo, la va a lograr ese paciente. Y ahí es donde justamente empiezan las preocupaciones, las complicaciones y muchas veces las contradicciones. Hay estudios que, por supuesto, desde el punto de vista radioisotópico, nos pueden dar resultados falsos positivos hasta aproximadamente más de un año de haberse realizado el proceso del implante. Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta. También se pueden utilizar leucocitos marcados y la tomografía con emisión de positrones con las flores de desoxiglucosa. Es un método muy sensible, pero no siempre tan específico. Sirve más para cadera que para rodilla y tiene criterios diagnósticos que siguen siendo motivo de debate. Razón por la cual también hay que tener muy en claro para qué tipo de pacientes este procedimiento imagenológico puede llegar a ser de utilidad. Lógicamente, la punción debe ser realizada aún en procesos con tendencia a la cronicidad. Y en ese contexto, sabemos que esa punción articular, colocado la muestra en frascos de hemocultivos,
especialmente con métodos más modernos como el Bactalert, que son métodos semiautomatizados, pueden llegar a tener un valor significativo. Lo mismo pasa con el material quirúrgico y con los hallazgos intraoperatorios. ¿El tema cuál es? Que muchas veces se solicitan numerosos y a veces costosos estudios diagnósticos que no son invasivos. Y esto lleva a postergar la obtención de las muestras para el cultivo. ¿Y qué sucede muchas veces? Que se minimiza la situación clínica. No tiene nada, es normal, póngase hielo, no es necesario hacer la punción, si la punzo le infecto la prótesis, si ya está infectada, no sé qué vamos a infectar más con una punción, ni loco le pongo una aguja, vamos a pedirle estudios y venga dentro de un mes, dentro de 2 meses, es decir, dilatamos la situación y esto es lo que muchas veces sucede cuando un especialista se ve justamente frente a un paciente en el cual esa prótesis muestra signos de haberse infectado, de haber empezado con la formación de una biopelícula, ahí la cosa empieza realmente a preocupar. Y claro, si llamamos o no llamamos al infectólogo es siempre una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué? Porque siempre van a pensar que el infectólogo le va a indicar que saque el implante con todo lo que esto puede traer aparejado para el paciente y para el sistema. Y entonces, claro, indicamos antibióticos para ver qué pasa y si no mejora, ahí consultamos. Pero claro, por más que dilatemos esto, todos los estudios de laboratorio pueden ayudar, pueden orientar, pero finalmente, en la mayoría de los casos, los procedimientos invasivos son casi siempre necesarios. Por lo tanto, estos procedimientos invasivos deben ser indicados y justamente no siempre tan postergados como en la realidad de los casos a veces esto sucede. Y justamente es una situación que nos quema. Por lo tanto, uno tiene que pensar que tenemos un paciente con una sospecha clínica de una prótesis infectada. En la radiografía simple habrá lesiones comprobadas radiológicamente si ya pasó bastante tiempo y guiado ecográficamente eventualmente si hay colecciones, la punción para el cultivo. Los estudios radioisotópicos, recuerden que muestran resultados falsos positivos si se realizan antes del año en general de haberse hecho esa intervención. Por ende, todos los estudios imagenológicos no deben ser utilizados en forma rutinaria para el diagnóstico, sino que deben ser eventualmente complementarios. Esto obliga a trabajar en equipo, trabajar en forma conjunta, infectólogo, médico de cabecera, traumatólogo, para que de esa manera podamos abordar todo lo que hace a una idea de tratamiento, de manejo integrador y que, por supuesto, no brinde sospechas o lleve a contradicciones que lo único que hacen es que el paciente y sus familiares empiecen a buscar distintas alternativas, siempre a veces retrasando lo que ineludiblemente tenemos que hacer, es que justamente a veces trabajar en equipo para resolver esa situación. Por ende, la mayoría de estas infecciones osteoarticulares van a tender a ser controladas y no ser curadas, especialmente cuando estamos hablando de prótesis que se están infectando con todas esas biopelículas que recubren a estos implantes. Por lo tanto, a pesar de la investigación continua, la mayoría de los aspectos del tratamiento antibiótico para la osteomielitis todavía no están claramente entendidos y son escasos a veces los datos acerca de cuál es el antibiótico más efectivo, por qué vía hay que administrarla y cuánto tiempo debe ser entonces indicado ese esquema antimicrobiano. Lo que uno quiere, por supuesto, controlar la infección, prevenir la recurrencia, preservar la función y reducir el riesgo de mortalidad. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que la indicación antibiótica es justamente para
indicar antibióticos que tengan efecto bactericida en dosis altas, duración prolongada y con una excelente relación entre el suero y el hueso. Ahora, por supuesto que la invasión, la punción, nos permitirá recuperar al agente etiológico, a partir de ahí hacer el antibiograma, tratar de evaluar cuál es el más adecuado de acuerdo al antibiograma que logre adecuada concentración ósea. Recordar que las bacterias son productoras de biopelículas, con lo cual a veces que ese antibiótico atraviese el biofilm no siempre es fácil, y esto se agrava aún más con la presencia de implantes. Todo eso va a redundar en forma positiva o negativa con respecto a la eficacia clínica. Que un agente sea sensible a un antibiótico en un antibiograma no significa que vayamos en la práctica a tener a veces éxito terapéutico. Por ende, uno tiene que homogenizar todo esto. Recordemos que no es posible a veces separar todos los componentes óseos, y virtualmente todos los estudios disponibles sobre la concentración ósea del antibiótico corresponden a un homogenizado, y no se puede dividir la concentración en tendón, sinovial, hueso, articulación, cada uno de esos compuestos. Puede haber algunos antimicrobianos dentro de algunas familias que puedan tener mejor concentración osteoarticular que otros. Esto lo vamos a ver ahora, o por lo menos lo vamos a comentar. Por supuesto que debemos recordar farmacológicamente la relación farmacocinética-farmacodinámica y fundamentalmente calcular la relación de concentración hueso-suero que los antimicrobianos puedan llegar a tener. Recordar que el estafilococo aureus, que es el más preocupante en este contexto, es intramacrofágico, con lo cual también, si está en fase estacionaria, no siempre los beta-lactámicos van a tener la mejor oportunidad de actividad. En ese sentido, sabemos que algunos del tipo de las cefalosporinas, penicilinas, tienen realmente muy poca actividad al respecto. Ahora, también hay que tener presente que las bacterias pueden producir biopelículas que estén o no en presencia de implantes. Y por supuesto, aunque haya estudios farmacocinéticos de penetración ósea que puedan brindar una información de valor acerca de ese ritmo y la extensión de la penetración ósea, no suelen reemplazar los importantes o, digamos, grandes estudios de efectividad clínica. Por ende, en general, el tratamiento quirúrgico implementado debe ser parte del tratamiento antimicrobiano. Y por supuesto, esto también va a estar asociado al manejo o a cómo voy a manejar esto desde el punto de vista quirúrgico. En general son limitados los datos que comparan distintas estrategias de tratamiento combinado y los distintos antimicrobianos. Recordemos, estamos hablando de procesos crónicos, largos, tediosos, molestos para el médico, para el paciente, para los familiares, y por eso no hay grandes estudios que de alguna manera uniformen todos estos criterios. Si bien no está claramente establecida la duración más apropiada, se sabe que en general suelen ser tratamientos prolongados, y tampoco está claramente establecido si todo tiene que ser administrado en forma parenteral o puede haber algunos tratamientos secuenciales, es decir, que empiecen con el intravenoso, continúan con el intramuscular y prosigan con lo oral. Y también, en general, se asocian o se sugiere la asociación de drogas, y particularmente la rifampicina, porque penetra muy bien la biopelícula. Pero en este contexto recordemos que la rifampicina nunca debe ser utilizada sola porque genera rápidamente resistencia. Ahora, a veces los antibióticos se usan en forma inapropiada, sin contar con las muestras para cultivo, para disminuir el dolor, como antiinflamatorio, para que cierre la fístula, y esto sabemos que son a veces falacias que hacen a una mala indicación antimicrobiana. Por lo tanto, el tratamiento empírico, en la mayoría de los casos que
te dan tiempo para, de alguna manera, por lo menos planificar adecuadamente el tratamiento, no es lo que de alguna manera urja. Por eso, muchos consideran que es excepcional ese tratamiento empírico. Por lo tanto, hay que planificar una estrategia médica y quirúrgica que sea adecuada. Depende de cómo se aborde el problema, vamos a determinar de alguna manera el futuro de ese proceso y, por supuesto, expeditivos en el tratamiento, resolutivos en el mismo y, de alguna manera, trabajar en forma conjunta. Esquemas de antibioticoterapia, sí, parenterales orales, orales iniciales, supresivos prolongados y también antibioticoterapia local. El tratamiento parenteral es en general la modalidad más empleada. En general se sugiere de 2 a 6 semanas. Puede haber a veces sin alternativas o con alternativas a un tratamiento de switch therapy, es decir, un tratamiento secuencial. Esto depende, por supuesto, de la evolución de cada paciente y de cada situación en particular. ¿Qué drogas son de fácil administración en el contexto parenteral? Dentro de los glucopéptidos sabemos que la teicoplanina, porque se da intramuscular. Dentro de los beta-lactámicos, ceftriaxona, que se puede dar una vez por día, y el ertapenem, dentro de los carbapenemes, es el que más utilizan los traumatólogos debido a la excelente concentración osteoarticular que el ertapenem, por lo tanto, tiene. Las quinolonas, que también de una vez por día, como la levo y la moxifloxacina, el linezolid, y dentro de lo más moderno, la tigeciclina y la daptomicina. De tratamiento oral inicial, algunos sugieren quinolonas, algún betalactámico como cefalosporina, moxi, hoy en día cada vez más en desuso, la combinación de trimetoprima con rifampicina o trimetoprima sulfametoxazol, linezolid, y otros como la clindaminociclina, ácido fusídico, en general con bastante menor indicación hoy por hoy. Ahora, por supuesto que estamos hablando de procesos en los cuales el tipo de infección a tratar va a incluir particularmente la osteomielitis, todo el componente de artritis, pero fundamentalmente en el seguimiento de los pacientes, uno observa en aquellos centros que tengan casuísticas propias que hay un mayor porcentaje, no tanto de curación como sí de mejoría, pero también el porcentaje de recaídas y de fracasos puede llegar a ser no tan bajo. Dentro de los antibióticos de uso local, a veces algunos mejoran las concentraciones óseas, disminuye la toxicidad de antibióticos sistémicos, aumentan la tasa de éxito terapéutico, con la consiguiente disminución de los costos relacionados con las internaciones y los tratamientos prolongados. Lo que uno también busca, y algunos traumatólogos buscan, aunque también es difícil hoy en día de conseguir en el país, son cementos con antibióticos, ya que logran mucha mayor concentración justamente a nivel local, a veces con duración de la efectividad durante varias semanas y menor toxicidad por su escasa absorción, rellenando incluso el espacio muerto. Este tipo de antibióticos que está dentro de cementos han sido evaluados como los aminoglucósidos, vancomicina, eritro, clina, colistin, ácido fusídico, pero claro, hay que ver en el momento en el cual yo estoy evaluando a ese paciente qué tipo eventualmente de cemento con antibióticos dispongo en el medio en el cual yo estoy trabajando. Ahora, el uso de antibióticos locales está discutido, no hay estudios que comparen su uso con tratamientos antibióticos sistémicos y tampoco estos antibióticos locales entonces disminuyen la posibilidad del desarrollo de otros microorganismos. En las infecciones por coco gram positivos, entonces, el amplio porcentaje se lo lleva a los estafilococos, de los cuales hay meticililo resistentes en su gran mayoría, coagulasa negativos, el epidermidis, por ejemplo, y el enterococo. ¿Y qué antibióticos pueden ser utilizados al respecto? Glucopéptidos, linezolid, trimetoprima, las tetraciclinas eventualmente, ácido fusídico, tigeciclina, dapto, rifampicina.
tenemos en este contexto distintos esquemas, distintos protocolos. El tema de la vancomicina que tanto se usa es que no siempre tiene una adecuada penetración tisular e intracelular, tiene una velocidad bactericida lenta, no actúa sobre la biopelícula y no tiene actividad sobre los Staphylococcus aureus, que son mediana y altamente resistentes justamente a la vancomicina. Y tampoco hay una importante experiencia en combinaciones. Por supuesto que cuando uno aísla al microorganismo, lo importante es también determinar la concentración inhibitoria mínima a través de un procedimiento que se llama ELITE test, o justamente los discos, de acuerdo al halo que se vaya a producir, me habla de la sensibilidad o resistencia a ese antimicrobiano. Ahí tenemos algunos estudios de difusión por disco y distintos estudios que marcan de alguna manera la posibilidad justamente de indicar dentro de los glucopéptidos, particularmente a la teicoplanina, ya que tiene la efectividad de su utilización entonces intramuscular. Espérenme que me pongo el reloj que no veo nada. Bueno. La rifampicina es la que más se ha utilizado, siempre en combinación, y nunca hay que utilizarla sola. Recuerden esto. Entonces, prácticamente la rifampicina se la ha utilizado en cantidad de combinaciones. ¿Por qué? Y porque tiene muy buena acción sobre la biopelícula, actúa dentro de los abscesos, actúa dentro de los polimorfonucleares, es bactericida ahora en la fase estacionaria del microorganismo. Recuerden que actúa justamente sobre lo que es la síntesis de ácidos nucleicos y entonces muchas veces tiene sinergias y habitualmente no muestra resistencia si la usamos en forma combinada. Prácticamente no hay grupo de drogas con las cuales no se haya combinada. Entonces tenemos cantidad de combinaciones que incluyen la rifampicina. Linezolid también es de muy buena biodisponibilidad por vía oral, muy buena relación hueso-suero, muy alto costo, el único problema, es lipofílico y es fácil de administrar porque se da por vía oral. Tiene un alto porcentaje de eficacia clínica en osteomielitis y también en infecciones asociadas a prótesis, con una duración de tratamiento también relativamente prolongada. En algunos casos incluso se la asocia a la rifampicina. Trimetoprima sulfa ha mostrado también una efectiva eficacia en osteomielitis y en infecciones osteoarticulares asociadas a implantes. Acá sí hay que dar dosis altas, incluso cada 6 horas, y hay un compuesto que es justamente trimetoprima rifampicina, que está disponible comercialmente, para que logremos una alta concentración de esta combinación justamente a nivel osteoarticular. El ácido fusídico, en general, ha mostrado estudios antiguos, se lo puede dar solo o asociado también a rifampicina, trimetoprima, quinolonas. La daptomicina, alto costo, muy adecuada para estafilococos resistentes, es un lipopéptido bactericida, es activo en biopelículas y realmente con una elevada, entonces, eficacia clínica. Es, obviamente, también activa sobre el Enterococcus, cosa que en este tipo de pacientes puede llegar a ser realmente importante, si bien sabemos que el enterococo representa porcentualmente un porcentaje justamente bajo en cuanto a su presencia en este tipo de afecciones. Hay distintos cuadros con la asociación de daptomicina con rifampicina. Todo esto, por supuesto, es estadístico. Cada paciente tiene que ser evaluado en forma personalizada. Hay estudios pilotos de ampicilina ceftriaxona combinado justamente para Enterococcus fecalis. Fecalis es siempre la especie buenita, la preocupante es el Faecium.
Y en el caso de los gram negativos, el porcentaje es muy inferior. Ahí entran en juego, por supuesto, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter y también últimamente los individuos colonizados por esa Carbapenemasa, que inicialmente fue descrita en la Klebsiella pneumoniae. Por eso, algunas de estas enterobacterias que portan esta Carbapenemasa se las conoce con el nombre genérico de las KPC. Esta es otra preocupación, particularmente en áreas de terapia intensiva. En ese contexto pueden ser utilizadas cefalosporinas de cuarta generación, carbapenem, quinolona, tigeciclina, colistin e incluso la fosfomicina. Esto obviamente como idea general en cuanto a la efectividad de los distintos antimicrobianos. La tigeciclina, derivado de las tetraciclinas, es realmente muy buena en su relación hueso-suero, con un área bajo la curva 5 veces más alta que en plasma. Tiene todavía una experiencia limitada, pero promisoria. Una de las situaciones, obviamente, que frenan su indicación, lógicamente, es el costo. Entonces, hay también estudios que avalan el eventual uso de la tigeciclina. Las asociaciones, por supuesto, permiten a veces lograr dosis mayores, infusión extendida, infusiones continuas, pero lo fundamental, más allá de esos 4, 5, 6 antibióticos, entre los cuales siempre en las combinaciones vamos a incluir a la rifampicina, es pensar en el trabajo colaborativo para que justamente unifiquemos los criterios en cuanto al manejo y a la información que se va a dar al paciente de procesos que tienen la cronicidad, que no siempre se curan, sino que se controlan. Y todo esto entonces requiere de mucha paciencia, de mucho trabajo colaborativo y de las discusiones que podamos tener dentro de los equipos de trabajo, que estos sean, por supuesto, con una conclusión o con un fin, que es, por supuesto, unificar los criterios en cuanto al manejo terapéutico de estos individuos. Solamente los conocimientos útiles no van a ser, por lo tanto, muy mejorados en nuestra atención. Y estos son justamente procesos de altas discusiones, de altas dificultades en cuanto al manejo, por la dificultad que entraña lamentablemente pacientes que ven que fracasó justamente un procedimiento que pareciera hoy en día que en la mayoría de los casos, y es real, van y evolucionan muy bien, pero que en la práctica, cuando se complican, realmente dan mucho dolor de cabeza para todo el equipo quirúrgico y médico interviniente en el seguimiento de estos enfermos. Así que, bueno, escucharán de los traumatólogos todo al revés de lo que dije yo, pero por supuesto después unificarán los criterios, como en medicina muchas veces integrando, hay que seguir para adelante. Así que bueno, chicos, una horita como siempre, seguimos para adelante. El lunes empezamos la última semanita. Le voy a hablar de leptospirosis y algunos diagnósticos diferenciales que me quedaron ahí en el camino. Me quedará EPOC. Les voy a dar también un pantallazo de dermopatías zoonóticas, zoopatologías dermatológicas. Esto también, más que ya para pantallazos de diagnósticos diferenciales de pacientes que hemos tenido en el hospital. Así que bueno, hasta el jueves para que siempre tengan algo para ir acumulando y de alguna manera llegar a la confusión general que van a tener seguramente el viernes que viene a esta hora. Pero bueno. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Vayan al hospital los que vayan hoy. Gracias, doc. Sí, ahí estaremos. Nos vemos.